Muy buenos días, niñas y niños. El día de hoy vamos a trabajar la carpeta de recuperación del quinto grado de educación primaria, la experiencia de aprendizaje número 2 y las actividades del 1 al 6. Iniciamos. La actividad de aprendizaje o experiencia de aprendizaje número 2, titulado Cuidamos el agua en familia y comunidad. La meta es responder las interrogantes: ¿qué problemas identifico en el uso del agua? ¿Qué acciones propongo para hacer un uso responsable del agua? ¿No? Entonces, el producto final de esta experiencia de aprendizaje número 2 es elaborar un afiche sobre el uso responsable del agua. Entonces, vamos a iniciar con la actividad número 1, cuya meta es organizar información sobre los recursos hídricos en el Perú y cómo el agua llega a los hogares. A continuación tenemos una lectura, la vamos a leer ya 1, 2 o 3 veces hasta comprenderla. Es importante, niños, leer más de una sola vez. Luego vamos a responder las preguntas. Por ejemplo, así, ¿no? Dice, ¿cuáles son las fuentes de agua que hay en el Perú? De acuerdo a la lectura, las fuentes de agua son los glaciares, lagos, lagunas, ríos y acuíferos. ¿De qué manera llega el agua hasta el hogar? El agua sigue un proceso para su consumo. Primero se hace la captación de estas fuentes, después la potabilización y el tratamiento, que es la purificación. Luego se almacena y finalmente se distribuye a los hogares para su uso. La tercera pregunta dice, ¿qué tipo de fuentes de agua existen en mi localidad? ¿No? Entonces, si sabemos que existen 5 fuentes de agua que son los glaciares, lagos, lagunas, ríos y acuíferos, ¿cuál de ellos existe en el lugar donde vives? Quizás solamente existe en río, de repente el lago, ¿no? Entonces, de acuerdo cada una a su condición responde. Acá escriben de repente una fuente, 2 fuentes, de acuerdo a tu realidad, ¿no? Y así vamos respondiendo cada una de las interrogantes. A continuación me pide elaborar un gráfico o organizador visual, ¿no? Entonces podemos elaborar nuestro organizador visual de la siguiente manera, ¿no? El organizador visual es de la lectura que nosotros hemos leído. Entonces decimos, el agua es un recurso hídrico que está compuesta por glaciar, lagos, etcétera, etcétera. Luego reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido y guardarlo todo en nuestro portafolio, porque lo tenemos que presentar en el mes de marzo al director o directora. Pasamos a la actividad número 2, titulado Atrapamos niebla para tener agua. La meta es explicar el proceso de atrapar niebla para obtener agua, que será tomado en cuenta en la elaboración del afiche. Ana, al responder la pregunta ¿de qué manera obtienen el agua en tu localidad?, escribió que una vez por semana llega el camión cisterna a vender agua. Además, como amanece siempre nublado, atrapan el agua de la niebla para usarla cuando es necesario. Entonces vamos a reflexionar y responder. ¿A qué se refiere Ana cuando dice que atrapan el agua de la niebla? ¿Cómo obtendrán el agua de la niebla? Entonces vamos a hacer pregunta de investigación. ¿Qué beneficios traería obtener el agua de la niebla? Escribe 1 o 2 posibles respuestas a la pregunta de investigación. Entonces vamos a leer aquí todo lo que nos está pidiendo, ¿no? Acá nos está dando indicaciones para hacer el plan de investigación. Para que puedas elaborar tienes que responder todas las preguntas que nos muestran acá, ¿no? A continuación leemos la lectura. Titulado La técnica de captación del agua de la niebla. Entonces vamos a leer 1, 2 o 3 veces. Una vez que ya hemos terminado de leer, dice que vamos a elaborar un organizador visual. Ya, entonces elaboramos nuestro organizador visual así como se los estoy mostrando. Luego que ya hemos terminado de hacer nuestro organizador visual, vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido, ¿no? Con ayuda de las preguntas que ya están escritas. Dice, propuse la respuesta inicial a la pregunta de investigación, entonces en forma honesta vas respondiendo cada una de las interrogantes. Actividad 3. ¿Cuánta agua hay en el Perú? La meta es representar situaciones relacionadas con fuentes de agua que existen en el Perú utilizando la unidad, la decena de millar, el valor posicional y sus equivalencias. Problema número 1. La Autoridad Nacional del Agua, que tiene iniciales ANA, ha realizado estudios para caracterizar y cuantificar los recursos hídricos del país
y reconocer las principales fuentes de agua. Según sus estudios, tenemos 974 glaciares en la región hidrográfica del Pacífico y 1657 en la región hidrográfica del Amazonas. ¿Cuántos glaciares tenemos en ambas regiones hidrográficas? Sencillo, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es hacer una operación de adición, sumar las dos cantidades y ya tenemos la respuesta. Vamos a reflexionar y responder. ¿Qué conozco acerca de los glaciares? ¿Qué materiales puedo usar para representar estas cantidades? ¿No? Entonces nosotros podemos hacer uso del material base 10, ¿no? Entonces, para representar la hidrografía tanto en la región del Pacífico como en la región del Amazonas. Entonces dibujamos material base 10 y completamos el tablero de valor posicional como se los muestro. Una vez dice que vamos a hallar el total de los glaciares, entonces lo único que tenemos que hacer es hacer la operación de adición y luego completar todos los espacios en blanco como se los muestro. Aquí tenemos el problema número 2, lo van a resolver que hicimos con el problema número 1. Leen el problema y luego con las cantidades que nos muestran vamos a completar los ábacos, tanto del Pacífico como del Titicaca, ¿no? Completamos los datos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a venir aquí donde dice el valor posicional de los números. Observo el número 47.214 y explico si el dígito 4 tiene el mismo valor en las diferentes posiciones que ocupa. Entonces, cuando decimos dígito, esto es igual a decir cifra. Puedo decir 2 dígitos, puedo decir 2 cifras. Entonces, lo que me está diciendo acá, si el dígito 4 o cifra 4 tiene el mismo valor en las diferentes posiciones que ocupa. No, ¿no es cierto? Eso es imposible. Por ejemplo, acá yo tengo 4 en las unidades que representa 4 unidades. El otro dígito 4 está en las decenas de millar, pero esto representa 40.000 unidades. Por lo tanto, no son iguales y no tienen el mismo valor. Entonces, con esto nosotros ya completamos la respuesta. Aquí, por ejemplo, nos plantean un reto. Nos dan 3 objetos, ¿no? 4 objetos: tajador, borrador, tijera y lápiz. Como sabemos, el base 10 tiene la barrita que representa la decena, ¿no? Entonces el cubo que representa la unidad de millar y la planchita de 100 unidades que representa la centena. En este caso dice, en vez de representar con ese material base 10, podemos representarla con nuestros objetos, nuestros útiles escolares. Por ejemplo, el tajador puede ser igual a una unidad de millar. El lápiz podemos decir que es la decena, que es la barrita de 10, ¿no? Y así, en forma creativa, tú acá representa cada uno de los objetos y completas los espacios en blanco. Luego vas a reflexionar sobre todo lo que has aprendido con ayuda de las preguntas que está a continuación. Muy bien, y luego vamos a pasar a la actividad número 4, titulado Usamos responsablemente el agua. La meta es proponer acciones para el uso responsable del agua a partir de la identificación de la huella hídrica, ¿no? Entonces nos presentan una situación. Tenemos que leer esta situación una vez, 2 veces, 3 veces hasta comprenderla. Una vez que ya hemos leído, entonces vamos a reflexionar y responder las preguntas que nos muestran, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿cuántas veces te bañas al día? Entonces, cada uno de acuerdo a su realidad va a responder. Por ejemplo, en la costa, ¿no? Está haciendo bastante calor porque están en verano. De repente al día se bañan 2 veces, pero eso no lo podemos hacer acá en la sierra porque estos días está haciendo bastante frío y está lloviendo casi todos los días, ¿no? Entonces, lo recomendable por los médicos es bañarse 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, cada realidad es diferente. Entonces, cada uno, de acuerdo a su realidad, responda a todas las interrogantes que muestran en el esquema. Una vez que ya se ha respondido con todas las interrogantes, van a buscar su recibo de agua. Y en ese recibo de agua van a buscar la cantidad de metros cúbicos que han consumido al mes. A esa cantidad lo multiplican por 1000 y luego lo dividen entre el número de personas que viven en tu casa. Por ejemplo, acá multiplicando acá en el recibo de agua de mi hogar, me ha salido 50.000.
Entre dos personas que viven es cada uno 25.000. Entonces digo que cada uno de nosotros consumimos 25.000 metros cúbicos de agua. Y así cada uno de ustedes lo realiza con su recibo de agua. Luego reflexionas y todo lo guardas en tu portafolio. Actividad 5. Leemos un afiche para reconocer su característica. La meta: reconocer las características de un afiche al leerlo. Entonces acá tenemos un afiche. Porque es de todos, cuidemos nuestro planeta. Ahorremos agua. Cerremos el caño al enjabonarnos las manos y cepillarnos los dientes. Atendamos las fugas de agua en inodoros y caños. Ministerio de Educación. Entonces acá tenemos un afiche. Tiene gráfico, tiene una frase y tiene los datos de quien la elaboró, ¿no? Entonces estas son las partes del afiche. Entonces dice, acá nos indica cómo debe de ser el afiche, que tiene que responder las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje transmite el afiche? ¿A quiénes se dirige este afiche? Etcétera, ¿no es cierto? Estos tenemos que tener en cuenta. Entonces podemos hacer de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque acá nos está pidiendo, dice, a partir de las respuestas elabora una lista en la que la presentes las características de un afiche. ¿Cuáles son las características de un afiche? Hay que tener en cuenta que el afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. ¿Cuáles son las partes del afiche? La imagen, el eslogan y los datos del producto. Una vez hecho esto, entonces vamos a reflexionar y vamos a guardar esto que hemos elaborado en nuestro portafolio. ¿Ya? Guardamos en nuestro portafolio. Muy bien, vamos a continuar con la actividad número 6 y final, ¿no? La última actividad, titulado Elaboramos un afiche sobre el uso responsable del agua. La meta es elaborar y publicar un afiche con recomendaciones sobre el uso responsable del agua en la familia. ¿Ya? Entonces, para planificar, dice acá, nos indica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para planificar? Tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál será el propósito de mi afiche? ¿Para qué lo voy a escribir? ¿De qué tratará? ¿A quién estará dirigido? Entonces, todas estas preguntas me van a ayudar a hacer una planificación del afiche que yo voy a escribir, ¿no? Entonces, tengo que leer todas estas indicaciones para elaborar mi afiche. Y aquí está. Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. Cuida el agua. Ve, entonces acá tenemos las tres partes o características que contiene un afiche. Tiene el gráfico, tiene la frase o eslogan, luego tiene los datos de quien lo elaboró. En este caso es apoyo para estudiantes. ¿Ve? Entonces ella elaboré el afiche. Entonces, de la misma manera tú lo vas a elaborar, pero para los miembros de tu casa, para que todos los de tu casa cuiden el agua. Una vez que ya has elaborado tu afiche, entonces vas a completar este cuadro. Usé la planificación para elaborar el afiche, ¿no? Entonces en la planificación, por ejemplo, las preguntas es, ¿cuál es el propósito de lo que voy a escribir? ¿Para quién lo voy a escribir? Etcétera. Entonces, todas esas preguntas, ¿no? Tú ya respondes de acuerdo a cómo has trabajado. Luego haces las reflexiones sobre lo que has aprendido. ¿Qué aprendí al planificar la elaboración del afiche? ¿No? Entonces leo cada una de las preguntas y voy respondiendo. Y finalmente tengo las reflexiones finales, que lo tengo que hacer en el cuaderno. Son 3 preguntas que tengo que responder. ¿Qué debemos hacer para usar responsablemente el agua? Entonces lo escribes en tu cuaderno. ¿Cómo nos organizamos en familia para usar responsablemente el agua? También lo escribes en tu cuaderno. ¿Por qué debemos usar responsablemente el agua? También lo escribes en tu cuaderno. Tienes que tener 3 reflexiones finales después de tu afiche. Y eso sería todo, niños. Nos vemos.